Si es que vamos a presentar al doctor Zavala para comenzar. El doctor Diego Zavala tiene un PhD en epidemiología de la Universidad de Salud Pública de Texas, una maestría en epidemiología de la Universidad de Tulane y una maestría en demografía médica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. El trabajo del doctor Zavala se centra en la epidemiología de la violencia y la prevención de lesiones, los sistemas de vigilancia y los estudios etiológicos y de vigilancia del cáncer. El doctor Zavala actualmente supervisa y administra dos sistemas claves de vigilancia en Puerto Rico: el sistema de reporte de muertes violentas de Puerto Rico y el registro central de cáncer de Puerto Rico. Fue autor de un informe sobre la incidencia del cáncer en Vieques y revisó los informes presentados por la ATSDR sobre los peligros ambientales en Vieques. Fue editor invitado de una publicación especial de los CDC sobre prevención de lesiones. El doctor Zavala dirigió un proyecto piloto sobre la morbilidad por vigilancia de lesiones en 5 países africanos y es consultor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en proyectos a corto plazo relacionados con la evaluación del sistema de vigilancia del cáncer y la prevención de lesiones y violencia. También es consultor de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer y la Agencia Internacional de Energía Atómica y ha participado en la evaluación de los programas de prevención de cáncer y registro de cáncer en Ecuador, Guyana y Jamaica. El doctor Zavala ha participado en la campaña de apoyo a la aprobación del Tratado de Comercio de Armas en Naciones Unidas en colaboración con médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear. El doctor Zavala presentó en 2 foros parlamentarios sobre armas pequeñas y armas ligeras en la región de las Américas, el enfoque de salud pública para la prevención de la violencia. También ha publicado investigaciones sobre homicidios con armas de fuego en Puerto Rico en colaboración con el Instituto Forense de Puerto Rico. Es voluntario de la Cruz Roja y participa en tareas de evaluación de desastres. Es instructor de la Cruz Roja en Derecho Internacional Humanitario y restauración de vínculos familiares. También es voluntario en Amnistía Internacional y trabaja en el monitoreo de los derechos humanos y es experto en México de Amnistía Internacional de Estados Unidos. Bien, nada, buenas, doctor Zavala. Le damos entonces a usted el espacio. Adelante con su presentación. Gracias, muchas gracias por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Un segundito en lo que esto sube. Ok. Zavala, lo que tú buscas eso, Rosemary, ¿tú quieres tomar el foto ahora rapidito o cómo lo quieres hacer? Sí, hola a todos. Bueno, mi nombre es Rosemary Valdés, soy la directora de comunicaciones. Voy a estar tomando screenshots de la presentación, así que ahora cuando justo Diego comenzó a presentarse, pues tomé una fotito. Los que no quieran que salgan, pues me dejan saber, lo escriben en el chat para entonces yo ver qué imagen entonces puedo usar y qué no puedo usar. Y esto pues obviamente lo vamos a compartir en las redes sociales y gracias a todos por apoyarnos, porque a través de las redes que presentamos este trabajo y que las personas conocen más de nuestro servicio y nuestra labor. Así que gracias a todos. Gracias, Ramonita. Gracias, Rose, por el mensaje. Aprovecho el mensaje de Rose antes del doctor Zavala. Luego, cuando abramos una sección de preguntas, yo le pido al público que lo escriba en el chat y de así pues dejamos a que los ponentes pues se expresen. Vamos. Adelante, doctor Zavala, ahora sí. Gracias. Solo quiero que me confirmen que están viendo en la pantalla la primera diapositiva. Sí. Que es, okay. Sí, se ve, se ve. Ok, muy Pero bien. Diego dice Born on the Battlefield. Sí. Sí, es que esta es la que la he modificado. Ok. Para presentarla en 45 minutos. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer siempre presentar este tema a nombre de la Cruz Roja Americana. La agenda que tenemos para esta presentación es primeramente hablar del derecho internacional humanitario y la historia de la Cruz Roja Americana, las definiciones y terminando con, bueno, varias definiciones y terminando con los principios del derecho internacional humanitario, que es lo que máximo me va a permitir en estos 45 minutos. Pero para empezar,
Voy a usar un vídeo que me va a ayudar a dar más el contexto de cómo surgió esta idea de el derecho internacional humanitario y también el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna. Así que voy a presentar un vídeo breve de 3 minutos sobre la historia de Henry Dunant. Dame un segundito en lo que sube el vídeo. Ahora sí. Por favor, me dicen si hay problemas con el sonido. No se oye, June 1859. A lone carriage struggled across northern Italy. The gentleman inside, the Geneva merchant Henri Dunant, was on important business. He was determined to be given an audience by Napoleon III, the powerful emperor of France. Dunant knew that Napoleon was now somewhere nearby with his troops. Suddenly found himself in the midst of a battlefield. Dunant was horrified. Outside the normally quiet village of Solferino, the French and Austrian armies were fighting a terrible battle. By evening, thousands lay dead, dying, and wounded. But the medical troops simply could not cope, and the bloodied soldiers on both sides had enough to do just saving themselves and finding their way back to their lines. Dunant forgot all else. Help was crucially needed. Resolutely, he set up a makeshift hospital in a church in the village, where the dying and wounded could receive attention and care in peace and quiet. He was joined by the villagers, the women, the elderly, who tried to help as best they could. They treated the French and Austrians alike, even taking care to record and send their last goodbyes to loved ones. Day and night, they worked tirelessly, nursing the victims. Dunant finally returned to Switzerland, but he could not forget. His book, A Memory of Solferino, was published in 1862. Dunant proposed the establishment in every country of a neutral, independent body of helpers who could provide protection and care for the wounded in case of war, regardless of side. The idea was revolutionary and had found willing ears. Shortly afterwards, Dunant and 4 other men formed the International Committee of the Red Cross, the ICRC. In 1864, an international diplomatic conference in Geneva was called. The result was the adoption of the First Geneva Convention for mutual humanitarian aid and protection for wounded soldiers. Many years later, following the First and Second World Wars, other visionaries added more Geneva Conventions. These help protect wounded, sick, or shipwrecked sailors, prisoners of war, and civilians affected by war. But it was Henri Dunant whose initiative and enterprise paved the way and made a difference, showing humanity amidst inhumanity. Bien, como podrán ver, la historia de Henry Dunant, como mencionó el vídeo, habla de una batalla cerca del pueblo de Solferino en Italia en 1859, pero más o menos a la misma vez en los Estados Unidos en 1861 comenzaba la guerra civil y en esa guerra una mujer que se llamaba Clara Barton estaba también involucrada en una respuesta
que ahora lo conocemos como una respuesta humanitaria, ayudando a dar asistencia médica a los heridos y apoyando al personal médico que estaba no tenían suficientes recursos. Así que durante los 4 años que duró esa guerra, Clara Barton estuvo muy involucrada en esto y también estaba ayudando a escribir cartas a las familias de los heridos. Así que, como podrán ver, ambos personajes empezaron algo que se convirtió en un gran movimiento a nivel mundial. Son las raíces de la Cruz Roja y del movimiento de la Media Luna. Con estos antecedentes, hay una mención muy importante en el breve vídeo de Henry Dunant, que no sé si ustedes lo lograron captar, pero él presentó, basado en su experiencia, 2 ideas muy importantes, ¿no? La primera es de que los países deberían entrar en un acuerdo, en un tratado, de cómo deberían los involucrados en una guerra, cómo deberían tratar a los heridos. Esa fue la primera sugerencia. Y la segunda, de que se debería crear en cada país un grupo de voluntarios que estén prestos a ayudar en caso de una guerra, ¿no? Lo que se conoce ahora como las sociedades nacionales. Y entonces, con este movimiento de las sociedades a nivel de países, ya en 1919 se decidió crear una institución que coordine la comunicación y las acciones de estas sociedades. Entonces, en 1919 se creó lo que se conocía como la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja. Eventualmente, ya para 1991 se convirtió en lo que es ahora como la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna. Esto es muy importante porque no solamente coordina el trabajo de las sociedades en respuesta a situaciones de conflictos armados, pero también en la cuestión de desastres. Porque a través de, aunque inicialmente el movimiento fue creado para responder en situaciones de conflictos armados, en tiempos de que no habían guerras, entonces las sociedades adoptaron y decidieron de dedicarse a ayudar en la respuesta humanitaria a consecuencia de los desastres. Así que tenemos, el movimiento está representado por 3 entidades unidas como un solo movimiento, ¿no? Está el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la idea inicial de Dunant, y está ubicada en Suecia, en Suiza. Y este comité internacional está principalmente enfocado en proveer la respuesta humanitaria en conflictos armados. La Federación Internacional, como había mencionado, está principalmente enfocada en coordinar la respuesta de las más de 190 sociedades nacionales, y como pueden ver en el medio de esta diapositiva, los símbolos de la Cruz Roja de la Media Luna que usan los países en sus diferentes formas. Esta federación también ayuda a las sociedades a capacitarse y fortalecerse para poder responder en diferentes situaciones. Pero lo más importante es que este movimiento está unido por unos principios fundamentales que cada voluntario de la Cruz Roja, cuando se inicia, es presentado para que entienda cómo debe comportarse como miembro de la Cruz Roja o de la Media Luna. Y esto es lo que une al movimiento en todo el mundo. Entonces, si me permiten, voy a brevemente describir cada uno de estos principios. El primero, en la izquierda superior,
habla de humanidad. Y esto es la intención de prevenir el sufrimiento humano donde quiera que ocurra. La imparcialidad se refiere de aliviar el sufrimiento basado en la necesidad, sin ninguna discriminación de raza, género, nivel socioeconómico o de cualquier otra condición que ustedes puedan pensar. La tercera, el tercer principio, que es la neutralidad, quiere decir que en las actividades del movimiento, de las sociedades o del Comité de la Cruz Roja no se toma apoya en ningún lado en las hostilidades ni en ninguna controversia. La universalidad quiere decir que estas sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna operan a nivel mundial y todas las sociedades son iguales. El servicio voluntario es muy importante y refleja la idea inicial, la visión inicial de Henry Dunant, porque los voluntarios de la Cruz Roja son todos voluntarios que han sido entrenados y es la esencia del movimiento. El sexto principio, que es independencia, quiere decir que el movimiento se mantiene autónomo y es independiente de los gobiernos. Y finalmente, la unidad quiere decir que existe solamente una sola Cruz Roja Media Luna en cada país y está abierto para cualquiera persona que quiera ser parte de la sociedad en cualquier país. Entonces, estos son los fundamentos que todos los voluntarios conocemos muy bien y que nos son recordados frecuentemente cada vez que estamos en una respuesta a un desastre. Voy a utilizar 3 escenarios, 3 soldados en diferentes épocas para ilustrar los principios del derecho internacional humanitario. Está primero el soldado Patterson en la Guerra Civil en 1861 a 65. Está Robert, que era un soldado en la Segunda Guerra Mundial durante la campaña en Italia en 1944. Y está Yaren, que es un soldado más contemporáneo, activo en la guerra contra el terrorismo, entre comillas, en Afganistán en el 2002, en Irak 2003 y en Afganistán otra vez 2006. Entonces, los ejemplos de Henry Dunant y Clara Barton son muy importantes en el sentido de que son civiles que están en un campo de batalla. Y son personas como ellos que se ponen en peligro para reducir el sufrimiento precipitado por las guerras. Y esta actividad ahora está, pues, obviamente influenciada por la creación de lo que es el derecho internacional humanitario. Vamos a entrar en más detalle más adelante, qué es lo que cualifica a un combatiente y qué es lo que cualifica a un civil en este contexto. Las fuentes principales del derecho internacional humanitario es lo que se conoce como la ley común, los tratados, como pueden ver las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales del 77 y 2005, que voy a entrar en detalle más adelante, y otros tratados que tienen que ver con la prohibición de uso de armas específicas. Además también de las importantes decisiones jurídicas que se hayan tomado a nivel internacional como resultado de conflictos. Para entender un poquito qué es la ley costumbre o usual, es lo que
al principio al menos en lo que se definía cuando se creó todo el movimiento, es lo que usualmente los países consideraban lo que se debería hacer, ¿no? Algo que debería hacerse correctamente. Entonces, aunque no necesariamente esté, digamos, en sus normas legales, puede que sea una norma aceptada por cuestión de hacer lo correcto, ¿ok? Y es una obligación, más que todo una obligación social. O sea que esto que se conoce como la ley internacional, y realmente la traducción es terrible, no sé cómo decirla, pero este Customary International Law son leyes o normas más bien que los estados observan con un sentido de obligación legal. ¿Ok? Y porque es algo que lo consideran necesario, no solamente en su país, pero en relaciones entre países. Por ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo es, por ejemplo, que los países participan en las Olimpiadas, pero no es una obligación, pero por costumbre, porque quieren ser parte de ese evento, pues todos envían una delegación, envían sus deportistas para participar, pero no es obligatorio. ¿Ok? Algo así es el Customary International Law. Un problema que surgió en la guerra civil de los Estados Unidos es que no había una orientación a los combatientes de cómo deberían comportarse en el conflicto. Por eso es que el presidente Lincoln pidió a este señor Francis Lever que escribiera una serie de guías que el presidente Lincoln lo convirtió en lo que se conoce como la Orden General número 100 y que también se conoce como el Código Lever, y que ayudó a crear los límites para no exceder en violencia en el conflicto civil que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Francis Lever obviamente era un profesor de leyes y escribió estos códigos que interesantemente sirvió también para incluirlos más tarde en los convenciones de Ginebra. ¿Ok? Por ejemplo, el soldado de la guerra civil, el soldado Patterson, que los había mostrado hace un momento, probablemente no recibió una copia del código Lever, y las órdenes que él recibía eran de sus oficiales jefes. Y eso es lo que guiaba su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando los soldados de un lado u otro entraban a un pueblo, muy probablemente saqueaban, trataban de ver qué podían robarse, llevarse en términos de cosas de valor, joyas. Las mujeres estaban en peligro de ser violadas. El destrozo de los cultivos en las granjas o matar los animales en las granjas. Todo eso era como tal vez un comportamiento de venganza, ¿no? Así que estos códigos de Lever trataban de limitar prohibir más que todo estas acciones. En esta batalla, como ejemplo, muy interesante la batalla de Cold Harbor,
en 1864, en noviembre, cuando ya había terminado la batalla, un grupo de soldados fue ordenado a ir al pueblo y buscar en los alrededores toda la comida que pudieran obtener para alimentar a los soldados, ¿no? Y también cualquier cosa que podrían usar para atender a sus heridos. Así que estos soldados fueron alrededor y efectivamente se llevaban todo lo que podrían encontrar aún a la oposición de los dueños, ¿no? Entonces la pregunta es si eso era legal en ese entonces. Bueno, como no había, fuera de este código del LIBOR, no había realmente unas leyes que pudieran prohibir esta actividad. Así que claramente en esa situación, en esa época, cuando no habían los convenios de Ginebra, esto no se consideraba ilegal. Por eso que este desarrollo de las convenciones de Ginebra, que empezó con la primera en 1864 y que después hubo una secuencia de reuniones para expandir los convenios de Ginebra basado en las experiencias, en las terribles experiencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después con los protocolos adicionales que surgieron también después de la Segunda Guerra Mundial a consecuencia de las experiencias en la descolonización de muchos países en Asia y África. Se crearon estos protocolos adicionales para tratar de proteger principalmente a la población civil. Entonces, como una especie de resumen, quería pues mostrarles qué contienen cada una de estas convenciones. La primera se enfocaba mayormente en aliviar las condiciones de los combatientes heridos y enfermos en el campo, así como estuvo descrito en ese entonces, en 1864, y sus revisiones subsiguientes finalmente hasta 1949. La segunda convención expandió la misma preocupación, pero a los combatientes en el mar. Y esto fue basado principalmente por las experiencias en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos buques de guerra que eran dañados y que se estaban, muchos de los marinos que se estaban ahogando eran dejados en el mar y pues obviamente expuestos a morir abandonados. La tercera convención tuvo que ver también con un tema muy importante, que es el tratamiento de los prisioneros de guerra. Esto fue adoptado primero en 1929 y después la última convención de Ginebra se enfoca en la protección de los civiles en tiempos de guerra, adoptada por primera vez después de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Los protocolos adicionales que ven aquí a la derecha, como dije, tienen que ver primero con la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales, el primero. El segundo, con la protección de víctimas en conflictos que no son internacionales, o sea, conflictos internos. Y estos son principalmente a consecuencia de las guerras internas que hubo en países donde eran países que eran colonias de los superpoderes y luchaban por su independencia.
El protocolo 3, que es el último que se adoptó en el 2005, está más relacionado en adoptar un nuevo emblema que representa el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna, y se los voy a mostrar más tarde. Pero es un símbolo neutral, que no es ni una cruz ni una media luna. Como ustedes se podrán imaginar, los países musulmanes pues no estaban muy prestos a usar la cruz como un símbolo de sus sociedades, y por eso que se adoptó la media luna. Pero también habían instancias de que, especialmente, por ejemplo, Israel no quería usar ni la cruz ni la media luna. Entonces, ellos tienen una excepción de un símbolo que pueden usar solamente en su país, pero cuando salen de su país como voluntarios del movimiento, tienen que usar este otro emblema, el que se adoptó en el protocolo 3, es como una forma de rombo. No tiene ningún significado, no se puede, cuando ustedes lo vean, no lo pueden asociar con nada. Es muy neutral. Y ese fue el propósito, ¿no? Bueno, entonces, a través del tiempo, aquí podemos ver cómo la gran mayoría de los países, si no todos, han adoptado en menor o mayor grado las convenciones de Ginebra y los protocolos. Es importante destacar que todos han adoptado los convenios de Ginebra 1 a 4, y que donde sí hay variación es en los protocolos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha reconocido el protocolo 1 ni 2, solamente el tercero, que es el emblema, el nuevo emblema. Y hay otros, por ejemplo, como en rojo, que solamente han reconocido los convenios de Ginebra, pero ningún protocolo. Pero es importante entender que ahora el derecho internacional humanitario se considera universal, precisamente porque prácticamente todos los países los han adoptado, ¿no? Y claro, la responsabilidad de observar y respetar estos convenios es muy importante, porque si hubiera o cuando ocurre una violación a las convenciones, y si son graves, las personas que hayan dado estas órdenes o hayan estado involucradas en estas graves violaciones de los convenios de Ginebra pueden ser juzgados en lo que ahora es la Corte Criminal Internacional, que está en La Haya. Entonces, esta es la primera, imágenes de la primera convención de Ginebra. Como había mencionado al principio, era para aliviar las condiciones de los heridos de los combatientes en el campo. Un buen ejemplo que podemos traer es en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Dresden, en Alemania. Ya cuando la situación de la guerra estaba casi decidida, esta ciudad fue bombardeada masivamente. Entonces, si traemos como ejemplo a nuestro soldado de la Segunda Guerra Mundial, Robert Stone, que había sido detenido y estaba como prisionero de guerra y estaba justamente en esta ciudad, después de los bombardeos de los aliados, estos prisioneros de guerra eran llevados a la ciudad a limpiar los escombros. Entonces, la situación de estos soldados prisioneros para remover los escombros era también peligroso, porque habían obviamente algunas posibilidades de encontrar bombas que no habían explotado y los ponían en peligro. Pero sin embargo, ellos
estaban siendo forzados a hacerlo. En estos bombardeos se estima que murieron al menos 35,000 personas en un poco más de 2 días de bombardeos intensos. Y claramente esta situación fue muy preocupante porque obviamente el bombardeo indiscriminado en esta ciudad era una clara violación de los convenios de Ginebra. Lo que sí podemos también mencionar es que el uso de los prisioneros de guerra, aunque es permitido ponerlos a trabajar según los convenios de Ginebra, no está permitido ponerlos en peligro en cualquier actividad que los estén forzados a hacer. Así que hay muchos aspectos importantes en cada una de estas situaciones y realmente con el tiempo que tengo no puedo entrar en más detalles, pero se los traigo como ejemplos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoció que había que hacer más trabajo, que los convenios de Ginebra necesitaban reforzar no solamente sobre el tema de los heridos, los combatientes heridos y enfermos en tierra y en el mar, pero había que bregar también con los problemas de los prisioneros de guerra. Así que todo esto fue revisado y una nueva convención fue aprobada en 1949 que incluía la protección de civiles. Así que las leyes que influyen en la guerra o que moderan, por decir, la guerra, es una idea que, si ustedes se acuerdan, desde lo que empezó con Henry Dunant, con la idea de ayudar a los heridos en la batalla del Solferino, a través de los años, fue creándose tal vez uno de los mejores esfuerzos de la humanidad para tratarse uno al otro con dignidad, aún en tiempos de guerra. Este es el símbolo que les había dicho que fue adoptado como un protocolo adicional en 2005. Y es un símbolo, como les digo, se llama el cristal rojo, pero es muy neutral y cualquier sociedad lo puede usar. Y esto de los símbolos es muy importante porque todos los que están involucrados en esta ayuda humanitaria, que llevan el símbolo de la Cruz Roja de la Media Luna o el cristal rojo, están protegidos por los convenios de Ginebra. Entonces, quiero entrar en una interacción con ustedes, un poquito pues, repasando, y ustedes podrían decirme acá si esto es parte de la Convención de Ginebra. Por ejemplo, que los prisioneros de guerra tengan una cafetería en la cual los prisioneros de guerra puedan comprar lo que necesiten para su aseo y que pueden ser incluso con cupones que los guardias pueden darles. Esto estaría incluido en los convenios de Ginebra. ¿Alguien podría animarse a decir si esto es posible o no? Pueden participar, ¿no? El que quiera. Sí, y no se intimiden por la pregunta. O sea, es una cuestión de lo que quiero es que piensen ustedes en una forma, si ustedes estarían
en una situación así, ustedes quisieran que tengan, si ustedes fueran prisioneros de guerra, a ustedes no estaría mejor sabiendo que podrían comprar en una tienda dentro de donde están detenidos lo que ustedes necesitan para su aseo, por ejemplo. ¿No sería eso una buena idea? ¿Verdad? Pues Jorge. Profesor, sí, sí, por aquí Jorge. Hola, buenas tardes. Pienso que, pues, opinión personal, para nuestra seguridad y nuestro bienestar, que eso incluye lo que es la higiene, la alimentación, pues sí sería entonces costo efectivo que pudiéramos tener y pues que pudiéramos disfrutar de esta oportunidad. Que pudiera pasar son, ¿verdad? No está en nuestras manos, pero sí, si nos dejamos llevar entonces por estas convenciones y por la protección de civiles y en este caso de prisioneros de guerra, pues creo que sí. Mi opinión sería que sí. exacto, y gracias. Bueno, es un requerimiento dentro de las convenciones de Ginebra de proveer acceso a los prisioneros de conciencia, una fuente donde ellos puedan obtener elementos esenciales para su bienestar, su aseo, para que estén, pues, no digo cómodos, pero por lo menos con lo mínimo para considerar un tratamiento humano, ¿no? Diego tiene dos en el chat. Emily Maldonado dice sí, que se debiera detener. Y también Liangi Martínez dice, pero la moneda sería impuesta por los mismos oficiales. Sí, es como un cupón, por decir, ¿no? Que para manera de controlar a los prisioneros. Y estos cupones ellos podrían ganarse con el trabajo que hagan durante el día, ¿no? Supuestamente. Esta otra pregunta, ¿sería un requisito tener atención médica? No importa en qué lado haya estado peleando el paciente. Valerie. Bueno, según el artículo 13, se supone que sin importar de qué lado sea, tienen que darle pues lo que necesite para poder tener, maintain their health como tal. Está bien, gracias, sí. Tengo varias preguntas, así que no quiero abundar. Está claro que eso es así. ¿Y qué tal sobre, dentro de las comisiones de Ginebra, establecer corredores de evacuación médica? En otras palabras, en medio de una batalla, se pueden hacer unas pausas para que cada lado recoja a sus heridos. ¿Eso está permitido dentro de la Convención de Ginebra? ¿Qué ustedes creen? Yo diría que sí. Correcto, así es. Y como podrán irse dando cuenta ya, la Convención de Ginebra, las convenciones de Ginebra están para aliviar el sufrimiento humano. Así que todas estas reglas que los estoy trayendo aquí como preguntas, pues sirven precisamente para eso, ¿no? ¿Qué tal esta otra posibilidad de proveer a los soldados en el campo el tipo de comida que ellos quieran en términos de, según sus convicciones religiosas o, por ejemplo, si son vegetarianos? ¿Eso es necesario o está incluido en la Convención de Ginebra? Dice Sonia que sí. Pues fíjense, esta es la única que no. No es obligación proveerles un tipo de comida especial. Sí deberían, dice la profesora Morales. Bueno, tal vez. Ok, esto es bien importante y creo que es obvio, ¿no? Y no lo voy a hacer como pregunta porque ya lo había enfatizado, importante en los símbolos, ¿no? Y el respeto de los símbolos que establecen
protegen a las personas que están en una respuesta humanitaria, que estén protegidos cuando están usando en su ropa el distintivo de la Cruz Roja de la Media Luna. Y esto es muy importante porque representa no solamente que es una respuesta humanitaria, pero también representa los principios como la neutralidad, ¿no? La imparcialidad. O sea que estas personas que están allí están sola y únicamente para una respuesta humanitaria, no están tomando ningún lado y deben ser respetados. Entonces, cada vez que una ambulancia que lleva el emblema de la Cruz Roja o alguien está usando inapropiadamente estos símbolos, es una violación de las convenciones de Ginebra. ¿Qué tal sobre el uso de... Las convenciones de Ginebra prohíben el uso de armas nucleares? ¿Qué creen? Sí. Pues fíjense que no, las convenciones de Ginebra no prohíben el uso de armas nucleares, aunque uno pensaría que debería por el impacto que tiene el uso de estas armas. Sin embargo, a través de otros tratados que no están dentro de la Convención de Ginebra, se ha logrado avanzar un poco sobre la prohibición de uso de ciertos tipos de armas. Pero las convenciones de Ginebra sí menciona algunas armas que están prohibidas, pero las armas nucleares no. Enseguida les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Qué tal las armas químicas? ¿Están prohibidas en los convenios de Ginebra? Yo entiendo que sí. Pues fíjense que tampoco están prohibidas. Algunas han sido prohibidas, pero no todas. ¿Qué tal esta pregunta es muy interesante? ¿Qué tal el estado de protección especial para los médicos no combatientes o personal religioso? Eso está dentro de la Convención de Ginebra. Sí. Sí. Muy bien, exactamente. Sí. Eso sí, eso está claro, ¿no? Por eso que tenemos como parte de los grupos que van a asistir a los combatientes, están obviamente los médicos, pero también está el personal religioso. ¿Qué tal sobre guías para los requisitos legales cuando en un conflicto armado un país logra conquistar territorio de otro país? Las convenciones de Ginebra tienen algunas guías para cómo se deben comportar. ¿Qué creen? Que sí. Pues sí, y son muy específicas pues lastimosamente no podemos entrar en los detalles, pero ciertamente hay unas guías muy importantes que son requisitos legales de los poderes que ocupan, ¿no? Occupying powers o ya sean, no tiene que ser necesariamente una fuerza armada de un país que ocupa un territorio, puede ser un grupo armado que ocupa un territorio. Ellos también son responsables y están obligados a cumplir bajo los convenios de Ginebra. Bien, miren, no sé cómo estamos con el tiempo, creo que ya me he pasado, pero antes Doctor Zavala, vamos cuando termine, ¿no? Para entonces también darle un espacio a los profesores para que hagan unas breves reacciones, ¿no? A su ponencia. Sí, exactamente. Sí, mira, lo que yo quiero simplemente, voy a avanzar hasta donde quiero terminar con esto. Los principios fundamentales del derecho internacional humanitario
tienen estos 4 fundamentos que son muy importantes en términos de conflictos armados, ¿no? Reconoce la necesidad militar de usar la fuerza letal, pero está restringida por estos otros 3 principios que son importantes. Estos hay que verlos todos en su conjunto, ¿no? Uno es el poder distinguir entre combatientes civiles y no combatientes, porque un no combatiente puede ser ya un soldado que se rinde o un soldado que está herido, que no puede participar en el combate. La proporcionalidad, que quiere decir que las estrategias que se usen para ganar en una guerra tienen que ser proporcional, que no pueden ser excesivas y están muy asociadas con la última, que dice que deben limitar el sufrimiento innecesario. Voy a dejarles con ustedes una serie de vídeos que expanden cada uno de estos temas y además de otras lecturas adicionales que le voy a poner en el chat, pero creo que en este momento sería oportuno entonces escuchar a los profesores. Bien, muchas gracias, doctor Zavala, por su presentación. Yo creo que sí que nos ha iluminado mucho en relación a estos temas del derecho internacional humanitario, ¿no? Y el trabajo de la Cruz Roja. Si es que vamos a hacer estas breves reflexiones de parte de los profesores de los cursos, ¿no? Comenzamos con el doctor Francisco Concepción. Él obtuvo un doctorado en Teología Pastoral en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados. Estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico, obtuvo una maestría en Estudios Legales Internacionales de Washington College of Law en Washington, D.C. Actualmente es profesor de Justicia Criminal del recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana y dicta un curso en Derecho Internacional en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha trabajado como abogado de inmigración desde el 2002. Sus intereses académicos rondan los temas de la religión, teología, derecho internacional, inmigración y teoría decolonial. Bienvenido, doctor Concepción. Saludos, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar. Te escuchamos, sí. Perfecto. Disculpen que no prendo la cámara porque el ancho de banda es corto, ¿verdad? Y entonces se corta rápidamente la comunicación. Gracias al doctor Zavala por la presentación, me pareció extraordinaria, me parece un tema que requiere que tengamos más encuentros de este tipo, ¿verdad? Y que sigamos discutiendo sobre ello. Y yo voy a limitar mi reacción a una mirada al futuro. La pregunta que yo me hago cuando hablamos del derecho internacional humanitario es, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque uno de los problemas que yo veo con el derecho internacional humanitario es que se diseñó para un tipo de guerra que ya no tenemos o que casi no es común, ¿verdad? La guerra frente a frente, la guerra entre ejércitos formales, etcétera, ya no es la guerra que más comúnmente vamos a ver, y la mejor evidencia es que el inicio de la guerra contra el terrorismo, hablamos del 2002, 2003, y el manejo de los prisioneros que se llevaron a Guantánamo, ¿verdad? Ese debate fue un debate bien interesante, bien importante, y que puso en evidencia la limitación, ¿verdad?, del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, recuerden que ahora en enero del 2022 vamos a conmemorar los 20 años del inicio del cautiverio o del uso de Guantánamo como un centro de detención en el contexto de la guerra contra el terrorismo. Es ahora en enero del 2022. En enero del 2002 fue la primera vez que aterrizó un avión con detenidos, y el gran debate que produjo una gran documentación en los Estados Unidos en aquel momento era, ¿y esta gente qué? ¿Y esta gente quiénes son? ¿Y qué derecho le va a aplicar? Y se acuerdan que Estados Unidos, la posición que asumió fue que esta gente no eran prisioneros de guerra y por lo tanto no le aplicaban los derechos consagrados en los convenios de Ginebra, pero que se los iban a reconocer por pura piedad, ¿verdad? Básicamente esa fue la posición oficial, ¿verdad? La posición oficial fue, ellos no son prisioneros de guerra, no tienen realmente estos derechos,
pero les vamos a reconocer esos derechos, pero solamente por bondad nuestra, ¿verdad? No porque realmente le aplique esos derechos. Y claro, el debate estaba relacionado a si eran prisioneros de guerra, porque no se sabía si eran soldados o miembros de una milicia, o si utilizaban un uniforme o no utilizaban un uniforme, si eran parte de un ejército formal o no, si representaban a una nación o no en una guerra, ¿verdad? Esa discusión pone en evidencia esa limitación. El derecho internacional humanitario ha hecho un impacto extraordinario, y de hecho cuando yo lo estudié, la primera reacción que tuve hace muchos años fue: este es el área de los derechos humanos que tiene dientes, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pues entonces, ahora la pregunta que yo hago y la planteo como un reto, no solamente para la comunidad internacional, sino como un reto para todos nosotros, es ¿cómo vamos a leer ese derecho internacional humanitario? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a aplicar de tal manera que sea útil para responder a los retos actuales en la guerra contra el terrorismo, las distintas formas de violencia que se están dando en los distintos países? Por ejemplo, me parece importante pensar en el derecho internacional humanitario y cómo aplica a movimientos armados no formales, que no son guerrillas formalmente, ¿verdad? Pienso en estas bandas militar armadas que en Haití han secuestrado a estos misioneros, etcétera, ¿no? Pienso en ese tipo de circunstancias y cómo el derecho internacional humanitario podría comenzar a responder a esa realidad. Así que Doctor Concepción. Sí, ¿me escuchan? Sí, es que se fue de momento. Sí, me di cuenta. Discúlpeme. Lo que estaba diciendo era que me parece que ahora, desde mi perspectiva, lo más importante es lanzar el reto de hacia dónde va el derecho internacional humanitario y cómo vamos a articular normas que respondan a nuevos eventos de violencia. Y por último, me parece que tenemos otro problema, ¿verdad? Y el otro problema es que si es la Corte Internacional, la Corte Criminal Internacional o la Corte Penal Internacional la que tiene la responsabilidad de poner en vigor las normas del derecho internacional humanitario, pues entonces nos quedamos con una limitación bien amplia, porque la jurisdicción de ese tribunal es voluntaria, y la mayoría de los países poderosos que están involucrados en actos de violencia internacional, etcétera, no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y eso pues obviamente limita la efectividad del derecho internacional humanitario. Y quiero cerrar solamente con un comentario que mencionaron el asunto de las armas nucleares, y coincido con el doctor Zavala. Es una lástima que no estén prohibidas esas armas en los convenios, pero la buena noticia es que en enero 22 del 2021 para la prohibición de las armas nucleares, ¿verdad? Quiere decir que ya más de 50 países se adhirieron a ese tratado. El tratado entró en vigor. Es verdad que los países que tienen armas nucleares no son parte del tratado, pero es un paso adelante. Así que me parece que este es un área del derecho que va a crecer, no se va a disminuir, no va a ser más pequeña ni menos importante. Yo creo que va a seguir creciendo y requiere que nos comprometamos en un reconocimiento de la necesidad de un nuevo derecho internacional humanitario que responda a los nuevos retos de la violencia en el siglo XXI. Gracias, doctor Zavala, por esa presentación. Gracias por ese trabajo. Gracias a la Cruz Roja, que ha hecho tanto bien en todo el mundo, y al doctor Martínez por esta actividad tan extraordinaria. Un abrazo y muchísimas gracias por celebrarla. Gracias, doctor Concepción, ¿no? Estamos, yo creo que usted está diciendo unos puntos, ¿verdad?, muy interesantes. Vamos a ver cuál es la reacción también de el profesor Jesús Rivera Delgado, que lo voy a presentar.
Rivera Delgado es catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón, de la cual es parte de su facultad de 1994. Ofrece cursos de aspectos legales en la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel, el Departamento de Administración de Empresas, el Programa de Estudios Internacionales y el Programa de Sistemas de Justicia. Posee un bachillerato magna cum laude de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, concentración en Psicología y el grado de Juris Doctor de la misma institución. Además de la docencia, el profesor se desempeña como abogado practicante y ejerce su profesión desde su oficina privada en Atorrey. Trabaja en diversas áreas del derecho con especial interés en la litigación de casos civiles y criminales en los tribunales. Está admitido para postular en los tribunales de Puerto Rico, Nueva York, Distrito de Columbia y varios tribunales federales, entre ellos el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Comercio Internacional. Es miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico, perteneciendo a varias comisiones, actualmente integrante de la Comisión Especial del Presidente de Nombramientos y Ascensos Judiciales y del District of Columbia Bar, donde pertenece a la Comisión de Derecho Internacional. Adelante, Jesús. Ahora estamos. Sí, hola, saludos. Gracias por la invitación. Me alegra ver que hay estudiantes nuestros aquí presentes. Esto es bien importante. Lo que la presentación pues estuvo también excelente del doctor Zavala. A veces hay cosas que uno, pues, como son temas que uno estudia, pues uno los ve muy con alguna frecuencia. Pero, por ejemplo, saber que la Cruz Roja nació de la guerra, pues a cierto punto, pues no quiero usar la palabra, pero bueno, para algo positivo tuvieron las guerras dentro de tanta destrucción y tanta maldad que ocasionan en el mundo. Porque sí, cuando yo explico estas cosas en los cursos y que la Cruz Roja salió de la guerra, pero de la guerra, sí, de la guerra. Y que me parece, pues, y sin pasar juicio valorativo, porque yo no soy quien para hacerlo, sino más bien esto es una reacción, pero los fundamentos y los principios de la Cruz Roja Internacional que presentó el doctor Zavala, eso es bien importante recordarlos, sobre todo para nuestros estudiantes, así también como lo que se discutió sobre las fuentes principales de lo que es el derecho humanitario internacional. Hasta cierto punto contradictorio. Estados Unidos, y lo digo reaccionando a algo que dijeron del Tribunal Penal Internacional, que dijo el profesor Concepción, que estoy completamente de acuerdo con él. En la Constitución de Estados Unidos se reconoce el derecho internacional. O sea, esa gente del siglo XVIII, cuando establecieron lo que se conoce como la cláusula de supremacía, cuando crearon el nuevo gobierno federal que sustituyó los artículos de confederación, que había un gobierno que era un poco más débil, y cuando establecen las bases del gobierno actual, ellos reconocen como sus fuentes principales de derecho las leyes del Congreso, la Constitución de Estados Unidos y los tratados. Los tratados, pues, es una de las fuentes principales, si no las más importantes, conjuntamente con el uso y costumbre, customary law, que mencionó también el doctor Zavala. Pero los tratados, pues, son una fuente fundamental de lo que es el derecho internacional. De los Estados Unidos, pues reconocen eso en su constitución. Los Estados Unidos también reconocen, cuando crearon los primeros delitos federales, que la Constitución de Estados Unidos solamente crea 4 delitos. Hoy día hay una variedad de delitos, por eso sería desviarnos del tema, y eso es otra cosa. Ellos reconocen los crímenes contra el derecho internacional y la piratería en alta mar también, y crímenes contra la moneda y otras cosas más. Entonces es contradictorio ver cómo el Tribunal Penal Internacional, ese tratado, el Estatuto de Roma, que se firma en los años 90, Estados Unidos no ha querido formar parte de ese tratado, como tampoco de los tratados que se han hecho para el cambio climático
y bregar con otro tipo de situaciones a nivel internacional. Pues claro, la posición de los Estados Unidos pues siempre ha sido, nosotros tenemos nuestro sistema nacional que atiende esas cosas y hasta cierto punto con cierta arrogancia, diciendo lo atendemos y no tenemos la necesidad de entrar en la cuestión del derecho internacional. Y Estados Unidos tiene unas grandes escuelas de derecho internacional, se estudia en las universidades, en las escuelas de derecho, en programas de relaciones internacionales. Y por eso este tipo de actividad es importante, porque tenemos que crear una conciencia de la importancia del derecho internacional humanitario, que fue la conferencia de hoy, y verlo como lo que es, como lo que es todo sistema de derecho. Todo sistema de derecho está basado en una autoridad moral, que son unas cosas que se tienen que hacer. Que hay problemas en el camino, que a veces hay unos grupos que controlan el proceso de formación de normas de derecho. Bueno, pues eso es así hasta que la humanidad existe. Y eso pues va a haber que trabajarlo. Pero es bien importante. O sea, cuando mencionaron ahorita Guantánamo, o sea, Guantánamo fue una barbaridad. Y no solo eso, los combatientes enemigos que se crearon, como fue el caso de Pucho Padilla, que lo tuvieron arrestado 4 años sin José Padilla, creo que era Padilla Díaz, que le pusieron, que los medios le pusieron el talibán boricua. Porque eso es otra cosa, cuando la gente son rubios y blancos, se quedan con nombre y apellido, son John Smith. Cuando uno nunca oye cuando lo del ataque a Oklahoma City ya hace unos años, tú no oyes el extremista reaccionario blanco americano, terrorista, ¿no? Aquel tipo que se me olvidó el nombre, tenía su nombre, pero cuando arrestaron a Pucho Padilla, porque la abuela salió aquí hablando, creo que de Vega Baja, y dijo, ese es mi nieto Pucho, cuando lo arrestaron. Cuando arrestaron a Pucho Padilla se quedó como el talibán boricua. Y entonces esa persona la tuvieron varios años sin acceso a abogado y le violaron todas las normas de la Cruz Roja y de lo que no son las Cruz Rojas y de la humanidad de la guerra en una prisión militar en los Estados Unidos. O sea que no quiero sonar pesimista, sino lo que quiero es establecer que la manera como podemos combatir estas cosas es educándonos con la excelente exposición que nos ha dado el doctor Zavala. Porque en Puerto Rico se soslaya mucho el tema, y en Estados Unidos también, del derecho internacional. Tratamos de resolverlo todo con las leyes locales, y eso pues el sistema de derecho local pues funciona para algunas cosas, pero somos parte de una comunidad internacional, nos guste o no. Puerto Rico es parte de los tratados de Estados Unidos por la cláusula de la supremacía, o sea que somos parte de esos tratados. Así que es bien importante pues crear una conciencia de estas cosas que están ocurriendo para poder diseminar más este mensaje. Finalmente, pues, una pena que por la pandemia tuvimos que hacer esto así. Como yo le digo a mis estudiantes, que por aquí hay unos cuantos, pues, ¿cuántos es que tenemos que bregar? Porque si hubiese habido pandemia en la época que nosotros estábamos criando, lo que estamos hablando aquí, nos dejaba en la universidad por 2 años y no hubiésemos podido concluir nada hasta que hubiésemos podido regresar presencial. Pero yo quisiera dejar abierta la invitación al doctor Zavala para ver si pronto se nos da una reunión presencial donde podamos discutir estos temas con más detalle, porque ahora mismo no se puede hablar mucho, ¿no? Hasta se coge el riesgo que se vaya la luz. Y entonces podamos discutir esto con más detalle presencialmente. Sé que lo vamos a disfrutar tanto la facultad como los estudiantes. Bien, gracias Jesús. Efectivamente, ¿no? El semestre que viene estamos hablando con la Cruz Roja, hablaremos también con el doctor Concepción y también tenemos la clase de resolución de conflictos de estudios de la paz que la maneja la profesora Litza Morales, que está en línea. Así es que se le hará la propuesta para entonces hacer unos talleres extensos, ¿verdad? Sobre el derecho internacional y humanitario. Y que también participan los estudiantes del centro, ¿verdad? Con el doctor Concepción, etcétera. Así que eso es algo que definitivamente lo vamos a organizar. Preguntas. Vamos a abrir ahí algunas reflexiones finales, preguntas al doctor Zavala, al profesor Rivera, al doctor Concepción. Si me permite, quisiera mencionar, reaccionar un poquito a lo que comentaron los profesores, que me pareció muy acertado y extremadamente importante.
Pero antes de eso quisiera simplemente recalcar que puse una serie de documentos y enlaces en el chat para los estudiantes, por favor, para que puedan ver con más tiempo los vídeos y muchos temas ahí que son importantísimos. Pero en relación a lo que dijo el profesor Concepción y también lo reforzó el profesor Rivera, que es extremadamente importante, es que la Convención de Ginebra, por lo que se ve, está siendo desafiada por las nuevas modalidades de guerra, ¿no? Por ejemplo, no fue accidental que Estados Unidos, cuando creó la guerra contra el terrorismo, eligió un término legal y fue admitido por el abogado, que casualmente es latino, para la ironía de todo esto, que crearon este término que se llama combatientes enemigos. Esta definición no está en la Convención de Ginebra. Y ellos alegaban que por ser combatientes enemigos, porque no pertenecen a un país, no parecen ser organizados, porque son los dos, digamos, elementos necesarios para que uno pueda al menos alegar de que están bajo la influencia de la Convención de Ginebra, fue utilizado terriblemente para violar los convenios de Ginebra. Ya mencionaron lo que pasó con Guantánamo, las formas de secuestro y detenciones en lugares, sabe Dios que nadie sabía dónde estaban. Todo eso precipitó una gran preocupación. El movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna obviamente no pudo quedarse sin reaccionar, y en sus reuniones bianuales habían oportunidades de que expertos que se les había dado la tarea de analizar los temas. Quería compartir brevemente que en el 2009 ya se reconoció por el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja que el doctor Jacob Kellenberg dijo, y lo menciono en quotes, que la naturaleza de los conflictos armados, sus causas y sus consecuencias han evolucionado a través de los años. La comunidad internacional debe esperar y prepararse para las nuevas necesidades de protección de las víctimas de conflictos armados. Identificaron estos expertos 4 temas en ese momento como los desafíos contemporáneos al derecho internacional humanitario. Uno era el contexto de la ocupación prolongada de un país o un territorio, la privatización de la guerra con el uso de mercenarios, la detención por seguridad, o sea, la detención preventiva asumiendo que esa persona es peligrosa sin poder tener esa persona el derecho a defenderse. Y finalmente lo que implicaba el contexto de lo que es el terrorismo. Y estos desafíos pues están en la mesa porque al fin y al cabo es la comunidad internacional la que firma estos convenios, y es la comunidad internacional la que tiene que decidir qué hacer. Así como fue importantísimo crear la Corte Criminal Internacional, a pesar de que los superpotencias no les interese ser parte de esto, para el resto del mundo es muy importante. No se olviden, por ejemplo, lo que pasó con el dictador Pinochet, que fue detenido en Londres y que fue gracias a una acción del juez Garzón para poner una petición de arresto en Londres para una persona que pues se creía omnipotente, ¿no? Así que hay esperanzas y debemos nosotros como miembros de la comunidad internacional en Puerto Rico y donde sea, debemos en primer lugar, como dijeron los profesores, estar enterados, estar educados sobre lo que es el derecho internacional humanitario, pero también ser partícipes en el diálogo, en la discusión, en cuáles son los temas relevantes, cuáles son los temas importantes para que, pues, de una manera u otra,
estas preocupaciones lleguen a concretarse en cambios importantes para seguir en esta idea noble de la protección del ser humano con dignidad ante situaciones terribles de conflictos armados. Gracias. Quiero parar ahí porque estoy seguro que hay poco tiempo y los estudiantes tal vez tengan algunas preguntas. ¿Dudas, preguntas, comentarios finales que tengan los compañeros, los estudiantes? Bien. Bueno, pues entonces yo quiero agradecerles a todos por su tiempo, ¿no? Excelente presentación, doctor Zavala. Creo que las reacciones, la conversación que hemos tenido nos ayuda a profundizar mucho en el tema del derecho internacional humanitario. Y también tengo que agradecer obviamente a la Cruz Roja, ¿verdad? Una vez más por todo este trabajo. Así es que esperamos, ¿no? Yo creo que continuar y seguir profundizando estos temas y ya, como hemos dicho, yo entiendo que el semestre que viene podemos entonces organizar otro tipo de taller para profundizar en los temas. No nos podemos ir sin yo mencionar nuestra próxima conferencia. Voy aquí a poner brevemente una promoción. Se los voy a mencionar para que entonces, y sé que tengo aquí mi reguero en el desktop, pero bueno, el próximo martes 9 de noviembre, y como parte del curso de Ciencia, Tecnología y Relaciones Internacionales, tenemos entonces la conferencia o el conferenciante del doctor Raymond Laureano. Él es historiador graduado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, pero él se enfoca mucho en los temas regionales de relaciones internacionales y temas regionales también del Caribe, y en particular él es ingeniero. Así es que vamos a estar mirando lo que el tema de la conferencia va a ser Puerto Rico ante los ecosistemas internacionales de innovación científica y tecnológica, y eso yo creo que es un tema que va a ser muy interesante, porque yo creo que nos tenemos que preguntar también en ese aspecto desde perspectivas, de todo tipo de perspectivas, ¿no? Una perspectiva también teórica y una perspectiva crítica y todo esto, ¿no? Tratar de entender un poco ese tema que yo creo que es fundamental en el siglo XXI. Tengo aquí, sí, viendo lo que está escribiendo la gente en el chat. Así que nada, igual que dice la gente en el chat, entonces pues yo les tengo que agradecer por su participación y por entonces acompañarnos esta tarde.